Vamos a hablar ahora un poco de la enfermedad tromboembólica, manejo hospitalario versus ambulatorio. Digamos que en este tema, manejo hospitalario versus ambulatorio, nos habla de reanimación, pues sabemos que urgencias es un servicio lleno, es un servicio que está usualmente pues un poco cercano del caos y siempre pues los médicos que trabajamos en urgencias siempre estamos de afán, tenemos muchos pacientes, entonces cuando hacemos esta pregunta, yo siempre, o pues cuando me hice la pregunta de este tema, realmente lo que creo que uno debería pensar es a quién voy a dejar y a quién voy a darle salida. Si tenemos un servicio de urgencias lleno y una sala de reanimación llena, pues lo que queremos saber es qué paciente con un tromboembolismo pulmonar se puede ir para la casa, yo teniendo la certeza de que no le va a aumentar la mortalidad, que no se va a morir en 3 días en la casa y que va a tener su tratamiento adecuado. Entonces, como vemos en esta imagen de la película de Toy Story, cuando llega la garra a coger al muñequito y es el muñequito elegido. Entonces, vamos a mirar en esta presentación quién va a ser el elegido para poderse ir para la casa. Y la garra va a ser todas estas ayudas que vamos a tener para tener la certeza de que el paciente que se va a ir para la casa va a ser un paciente que va a estar en su casa seguro. Entonces, devolviéndonos un poquito en el tiempo, llegamos al 2003, donde hay unas guías de la Sociedad Torácica Británica, que es una actualización del 97, y ellos, su recomendación es esta. Entonces, si ven el cuadrito, el último cuadrito en donde dice otros, el último cuadrito, que es el que está ahí aumentado, es estos pacientes con TBP usualmente, que se pueden extender a pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar, se puede ir organizando el manejo para que se vaya a la casa. O sea, la recomendación es, pues, mira a ver usted qué hace, porque realmente no hay nada escrito. Y al final de la guía hay como un resumen, como para los médicos más jóvenes, y en este resumen lo que dice prácticamente es, usted considere que un paciente se va a ir para la casa si no tiene ninguna de las siguientes, que es un paciente que no tenga dificultad respiratoria, que no tenga ninguna contraindicación médica o social, y que tenga un protocolo eficiente en el hospital para un manejo para un paciente ambulatorio de TBP, pero en ningún momento hablan de protocolos de tromboembolismo pulmonar. Entonces, con esta guía en el 2003, pues uno dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque entonces saltamos todos, cada uno en su bolsita, y mira a ver a quién le da salida, a quién no le da salida, sin ningún respaldo realmente científico, sin ningún estudio que le diga a uno, este paciente se puede ir y se puede ir seguro para la casa. Entonces, hasta este momento que tenemos un criterio clínico, que es lo que dice la guía prácticamente, una clínica también. Para clínicos, ni idea, no hablan de paraclínicos, escalas, realmente no hay escalas como tal, ni avaladas, ni validadas, y la mortalidad tampoco se sabe. Entonces, precisamente porque no hay un tema de mortalidad como tal conocido, no se sabe quién se puede dar salida y quién se puede dejar. Entonces, ¿cuál es el problema de esto realmente? Que hay una mortalidad alta, digamos que pues ya se sabe que hay un 10 al 30% de mortalidad en los primeros 30 días, y la mayoría de estas muertes, que son muertes fatales, ocurren del primer día del diagnóstico del paciente. Y esta mortalidad se da prácticamente el 25% de pacientes que llegan con shock al servicio de urgencias y un 67% de los pacientes que llegan en paro cardiorrespiratorio que reciben una reanimación inmediata, pues la mortalidad es un 65%. Y la morbilidad prácticamente son las complicaciones cardiopulmonares, la hipertensión pulmonar con la que va a quedar el paciente después del evento, y los sangrados masivos. Entonces, mirando esto, pues uno dice, no, pues yo no le voy a dar salida a nadie para que se muera en la casa y pues prácticamente sea yo la responsable de este paciente. Pero pues esto no debería ser así. Entonces, hay pacientes, si están estables clínicamente, que es lo que tenemos hasta ahorita, hay unos criterios inespecíficos
O sea, si no tiene dificultad respiratoria, se le podría dar salida, pero no hay criterios específicos para identificar los pacientes realmente que son de bajo riesgo de muerte, que son los que se podrían ir para la casa. Entonces, vamos a hablar más que todo de qué paciente yo le voy a dar salida. ¿Qué paciente es ese paciente que tiene un bajo riesgo de irse para la casa desde el momento que yo le hago el diagnóstico? Y prácticamente todos los estudios y todas las escalas lo que miran es los pacientes que se les puede dar salida inmediatamente a hacer un diagnóstico o con una alta hospitalaria temprana de menos de 24 horas. Entonces tenemos el PESI. El PESI fue primero realizado en un hospital pues, de Pensilvania. Primero se hizo una evaluación interna y después en este estudio que estoy mostrando acá se hace la validación externa. Porque entonces, ¿qué decidieron? Yo estoy en un servicio de urgencias y yo puedo decidir qué pacientes o no se pueden quedar o se pueden ir, pero necesito algo realmente que me muestre a mí qué paciente tiene una baja mortalidad en los primeros 30 días, que es a lo que se hace esta escala. Entonces, se necesita una escala fácil que se pueda hacer al lado de la cama del paciente, que no necesite muchas variables ni muchos paraclínicos, o sea, que sea una historia clínica y que simplemente con la observación del paciente yo pueda decir, este paciente tiene un bajo riesgo y lo voy a dar salida. Y de aquí salen todos los ítems del PESI. Entonces, si miramos acá, el PESI se calcula, el PESI pues es el Pulmonary Embolism Severity Index, pues a su traducción, y lo que se va a calcular es la edad. Entonces, se suma la edad del paciente y si tiene cualquiera de estos puntos para abajo, se va sumando y eso da un puntaje. Si vemos acá en la A, la alteración del estado mental, ellos lo dejan como una desorientación, como letargia, estupor o coma. Y la oxigenación arterial de oxígeno se mide con o sin oxígeno suplementario. Entonces, si el paciente tiene oxígeno o si no tiene oxígeno, si ninguna de las dos mide en menos de 90, pues igual ya es un punto. Y con esto vamos a clasificar a los pacientes en 5 grupos. Entonces, la clase número 1 son los que tienen muy bajo riesgo, o sea, menos de 65 puntos, y este es el grupo al que yo le puedo dar salida. La clase 2 es de bajo riesgo, 66-85%, que lo que recomiendan es una salida temprana, digamos que en menos de 24 horas, pero con no necesite más, o esos pacientes se podrían ir a piso. Y clase 3, clase 4 y clase 5 son los que ya tienen mayor riesgo y son los que deberían estar monitorizados por lo menos en la unidad de cuidado intensivo. Hay un estudio en el que dijeron, bueno, supongamos que sacamos a la clase 1 y a la clase 2 y la dejamos como una clase, digamos que de bajo riesgo, y la clase 3, la clase 4 y la clase 5 la dejamos como alto riesgo, y esto lo compararon con los hallazgos ecocardiográficos de dilatación ventricular y con los hallazgos en la tomografía de dilatación ventricular, y prácticamente digamos que eran muy equivalentes a los desenlaces de mortalidad. Entonces, los pacientes que tenían clase 1 y clase 2 usualmente no tenían cambios en la dilatación ventricular por ecocardiograma o por tomografía, y son los pacientes que se podrían ir para la casa, y los de 3, los de 4 y los de clase 5, si tenían cambios, y usualmente son los que se tenían que dejar hospitalizados. Entonces, ¿qué mira el PESI? Una mortalidad a 30 días desde que se hace el diagnóstico, y prácticamente la clase 1 tiene un 0 a 1.6% de mortalidad a los 30 días. O sea, es un muy bajo porcentaje de un shock cardiogénico no fatal, un paro cardiorrespiratorio, un ATVP recurrente y un sangrado mayor, que es lo que prácticamente todos los estudios y todas las escalas miran como desenlaces fatales. Entonces dijeron, bueno, entonces ya tenemos el PESI fue validado internamente, fue validado externamente, es una escala ampliamente conocida que se puede usar con seguridad, está más que avalada. Pero entonces, en este artículo del 2009, dijeron, bueno, ¿y qué si le sumamos la troponina? Porque ya sabemos que los pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad es porque tienen una disfunción ventricular derecha que lleva a una falla cardíaca derecha, es prácticamente lo que hace el shock cardiogénico y por lo que van a llegar a la muerte. Entonces, si sumamos el PESI con un valor
con un biomarcador cardíaco, ¿será que aumenta o no aumenta, digamos que el rendimiento de la escala? Entonces acá lo que hicieron fue mirar una mortalidad a 30 días y lo que miraron era los pacientes que tenían, le calculaban el PESI, a otros les calculaban solamente la troponina y a otros les miraban el PESI más la troponina y miraban si mejora el rendimiento para clasificar bajo riesgo. Todo esto es para mirar a los pacientes de bajo riesgo realmente qué tanta mortalidad van a tener en la casa. Y la troponina se escogió porque es el biomarcador que tiene mayor alto valor predictivo negativo de los biomarcadores cardíacos. Y si vemos acá en esta escala, pues cuando ellos miran el PESI, la sensibilidad es del 96.5% y la troponina del 38.6%, y el PESI tiene un valor predictivo negativo del 98.9 y la troponina del 90.8. Pero cuando miran el PESI con la troponina, realmente la troponina no le adicionó mayor valor ni sensibilidad al PESI solo. Entonces, ¿qué concluye este estudio? Que el PESI tiene un valor predictivo mayor que la troponina y que la troponina lo que se dieron realmente cuenta en este estudio es que la troponina no se usa como marcador de mortalidad, sino que los pacientes que tienen un biomarcador positivo cardíaco lo que hace es un predictor de inestabilidad hemodinámica, no de mortalidad, y prácticamente lo que ellos miran es que estos pacientes es porque tienen una baja resistencia cardiopulmonar, digamos que preexistente. Después entonces dijeron, bueno, pero es que el PESI tiene muchas variables, se suman muchas cosas, volvemos a servicio de urgencias, a un servicio congestionado, tenemos muchos pacientes por valorar, ¿por qué no miramos si se puede simplificar la escala a algo que sea un poco más práctico, más rápido, y mirar si tiene el mismo, igual o mayor o menor rendimiento que el PESI? Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente eliminaron algunas variables para simplificar la escala, manteniendo su utilidad clínica y la exactitud diagnóstica que tiene el PESI. Entonces, la simplificación del PESI fue igual la mortalidad 30 días por todas las causas que ya las vimos. Lo que ellos hicieron fue buscar variables que no estuvieran realizadas con la mortalidad por medio de un análisis de revisión logística univariante para mirar qué variables podían sacar y estas variables que sacaron fueron las que se dieron cuenta con estudios que no son las que están relacionadas con la mortalidad. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron, bueno, los pacientes que tienen menor de 80 años y los pacientes que tienen mayor de 80 años, con todos los estudios y los análisis que hicieron, se dieron cuenta que este valor como tal de la edad es predictor de mortalidad, pero simplemente si es mayor o menor de 80 años. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron el valor de 80 años. Unieron en el PESI estaba si tenía el paciente una enfermedad cardíaca o una enfermedad pulmonar crónica, y lo que ellos hicieron fue unieron estos dos también en un mismo punto y dejaron como una enfermedad cardiopulmonar. Y lo que hicieron fue calcular la escala a 1 o 0 puntos. Entonces, si el paciente tiene un punto, esto le da ya alto riesgo, y si tiene 0 puntos, pues esto le da un bajo riesgo. Hicieron primero un estudio pequeño y después lo que hicieron fue coger todos los pacientes del RIETE, que es el registro informatizado de la enfermedad tromboembólica, que es un registro internacional multicéntrico observacional donde todos los países, bueno, algunos países lo que hacen es ingresar los pacientes y se recolectan los pacientes para analizar patrones de tratamiento y desenlaces de TEP. Y lo que hicieron fue incluir los primeros 7.106 pacientes que se llegaban, pues que se ingresaban al RIETE y que eran los ambulatorios, los pacientes que se iban a hacer manejos pues ambulatorios. Y esta fue la validación externa del PESI. Entonces, como miramos acá, lo que hicieron fue que simplemente la edad la pusieron mayor de 80 años, un punto, unieron la falla, pues la enfermedad cardíaca y la enfermedad pulmonar a una sola variante y quitaron lo que ellos se dieron cuenta que realmente no alteraba la mortalidad. Entonces quedó una escala mucho más simplificada y mucho más fácil de hacer, con bajo riesgo 0 puntos, y si tenía 1 o más puntos, pues eso ya daba un alto riesgo.
y que se dieron cuenta que evidentemente si vemos lo que ellos miraban era si el PSI original, los pacientes que tenían un PSI de 1 tenía una mortalidad de 1.1 y en el PSI simplificado tenía una mortalidad de 2.1. Y si vemos acá, entonces cuando hacen ya la simplificación de los pacientes de bajo riesgo, prácticamente que la mortalidad de 1 y en la validación externa que fue con el RTA de 1.1. O sea que evidentemente la escala sí sirve y la escala del PSI simplificado sí da un igual rendimiento que el PSI original. Y pues como en todo en medicina decidieron obviamente estudiar las dos escalas y hacer una comparación si realmente si mejoraba o no mejoraba o si el PSI original con el PSI simplificado era mejor. Y en esos dos artículos que vemos acá pues realmente son como los dos más grandes en donde comparan las dos escalas. Igual pues vemos la mortalidad a los 30 días. Y en estas dos escalas lo que miramos, en estas dos escalas lo que miramos es esta primera, es en el primer artículo que estábamos viendo, y es el PSI a 30 días versus el PSI simplificado, y si vemos la sensibilidad es del 90 al 89%, y si vemos los valores predictivos negativos del 98 al 97%, o sea, son prácticamente iguales. Y si vemos en el segundo estudio, entonces vemos acá que todas las causas de mortalidad a 30 días secundarios a eventos adversos, vemos que el PSI tenía una mortalidad de bajo riesgo de 0.3 y vemos que el PSI simplificado tiene una mortalidad de 0.1. O sea que se dieron cuenta que evidentemente las dos escalas sí sirven para identificar pacientes de bajo riesgo de mortalidad a 30 días. Y lo que se dieron cuenta es que con el PSI simplificado, como solo vemos que hay un bajo y un alto riesgo, lo que hace que clasifica más pacientes en alto riesgo que podrían en algún momento llegar a ser de bajo riesgo si no hiciera el PSI original, que podrían llegar a hospitalizaciones innecesarias. Pero acuérdense que el punto que estamos viendo acá es si los pacientes de bajo riesgo se pueden ir para la casa sin un riesgo de mortalidad a 30 días, y es lo que muestran las escalas. Hay otra escala que es el GESTIA, que también está validada externamente. Digamos que aquí ya tiene un poco más de variables clínicas y paraclínicas. Y en esta escala lo que miran es si uno de los ítems da sí, este paciente ya no puede ser manejado ambulatoriamente. Y aquí vemos que para un perfil hemodinámico, entonces en los pacientes que están estables, que serían nuestros pacientes que les queríamos dar salida, calculan el PSI o el PSI simplificado. Entonces, este estudio es de 2016 y aquí ya prácticamente se usa solamente o PSI simplificado, y vemos que los pacientes que no están inestables hemodinámicamente tienen un bajo riesgo de sangrado, tienen un bajo riesgo en el embolismo pulmonar, y se puede dar salida con manejo con anticoagulantes para la casa. Después tenemos que la Sociedad Británica crea un algoritmo, y en este algoritmo vemos lo mismo. Si tiene un tromboembolismo confirmado, le calculamos el PSI o el PSI simplificado, y si da un PSI de bajo riesgo o un PSI simplificado, le podemos dar salida ambulatoria. Ellos acá en este algoritmo dicen que, por ejemplo, uno podría llegar a mirar si tiene dilatación ventricular derecha, el ecocardiograma, si tiene una troponina o un ProBNP elevado, como para, digamos que, aumentar como el rendimiento de la escala, o que no tengan ninguna de las contraindicaciones del cuadrito que está a la derecha. Hay un estudio que comparó las escalas, comparó, por ejemplo, el GESTIA con la dilatación del ventrículo derecho y la dilatación del ProBNP para mirar la mortalidad a 30 días, porque entonces pacientes deberían quedarse hospitalizados así en bajo riesgo, y realmente la mortalidad no aumentó en esos pacientes. Entonces, digamos que la dilatación ventricular derecha, si no tienen estabilidad hemodinámica,
y tiene un bajo riesgo de, pues por las escalas se podría manejo ambulatorio. Y obviamente pues en el cuadrito de la derecha lo que mostramos es prácticamente lo que hemos visto antes, pues que no tenga inestabilidad hemodinámica, que no sature menos de 90, que no tenga un sangrado activo mayor, que no tenga, que no haya estado anticoagulado con un TEP nuevo, o sea, que no sea un TEP recurrente, que es una de las excepciones para un manejo ambulatorio, que no tenga dolor severo, falla renal, que no tenga trombocitopenia inducida por heparinas o que no tenga alguna otra indicación de quedarse hospitalizado. Y digamos que esto es importante, digamos que la idea de esta charla realmente para mí es que fuera algo práctico porque la incidencia anual de tromboembolismo pulmonar es de 1 en 1000 personas y esto aumenta significativamente con la edad, más o menos de 1.4 sube a 1000 por la edad de 40 a 49 años y de 11.3 mayores de 80 años y va aumentando. De aquí el corte de los 80 años en las tablas. Más o menos el 30% de la población va a tener un TEP recurrente y la incidencia realmente no es muy clara. Se cree que es mayor en raza blanca, los afroamericanos y es menor en los asiáticos y en los nativos americanos, pero realmente no hay como una incidencia como tal, pues muy clara en la estadística. Lo que sí se sabe es que es mayor en hombres que en mujeres, siempre y cuando no sea en la edad fértil de la mujer o cuando esté tomando anticonceptivos. Y por eso es que esto cambia según la edad de las mujeres, si son menos de 45 años o si son más de 80 años. Por eso uno de los ítems del PESI es si es mujer o hombre. Y entonces, aquí ya tenemos una escala, que esta es la de la Sociedad Europea de Cardiología, que lo que hace es que simplemente dependiendo del estado clínico y del PESI, ellos lo clasifican en intermedio alto, intermedio bajo o bajo riesgo. Tenemos el PESI simplificado, tenemos el GESTIA, que son las escalas más validadas, y tenemos el algoritmo de la Sociedad Británica Torácica. Entonces, con estas escalas ya podemos decidir a nuestra diapositiva inicial a qué paciente le podemos dar salida, a qué paciente se puede ir con su anticoagulación para la casa seguro, y qué paciente definitivamente no se va a poder ir y vamos a tener que manejarlo en la sala de reanimación. Muchas gracias.